Buenas, vamos a presentar el tercer video de introducción a la geometría analítica y esta vez vamos a presentarle otra operación muy importante eh, a realizar con dichos vectores y su interpretación geométrica de la misma. En este caso, vamos a presentar la operación producto escalar, la cual es exclusiva de vectores de R3. Pero antes de comenzar propiamente a ver las características y propiedades que tiene esta función, esta operación de producto vectorial, vamos a recordar también de manera resumida la operación anterior que estudiamos, que fue producto escalar. Al final, vamos a presentar una combinación de esas dos operaciones, la del producto escalar y esta que vamos a presentar, que es el producto mixto, el producto escalar con el producto vectorial, la cual también se conoce también con el nombre de producto mixto. Bueno, eh, primera cuestión, vamos a recordar que cuando nosotros teníamos dos vectores cualesquiera de Rn, es decir, dos vectores que estaban formados, pertenecen al conjunto de n, que se forman con n listas de números reales, donde a cada uno de los elementos de esa lista se le da el nombre de componentes del vector. Se llama producto escalar de los vectores, en este caso A y B, al escalar que resulta de sumar los productos de las respectivas componentes de dichos vectores. Bien, es decir, que en este caso, cada dos vectores, dado dos vectores cualesquiera de Rn, a esos dos vectores podemos asociarle un número real que representa su producto escalar. En una de las interpretaciones geométricas que se realizó, pudimos ver que el producto escalar de estos dos vectores también podía expresarse como el producto de los módulos de dichos vectores por el coseno del ángulo comprendido entre los vectores participantes. Y de esta última expresión o fórmula era entonces posible, despejando acá el coseno de alfa, poder obtener el ángulo que se podía encontrar entre dichos vectores. Es decir, si conocemos las componentes de cada uno de los vectores A y B, podemos hallar su producto escalar aplicando la definición dada y calculamos sus módulos y justamente el coseno del producto escalar sobre el producto de los módulos nos estaría expresando el coseno del ángulo formado entre dichos vectores. Y por lo tanto, el ángulo sería justamente el arcocoseno de el producto escalar de dichos vectores sobre el producto de los módulos de los mismos. Pero a partir de esta interpretación geométrica, donde aparece que A punto B es el producto de los módulos por el coseno del ángulo, era fácil de observar que si el ángulo formado entre los vectores era un ángulo recto, es decir, medía 90 grados, dado que el coseno de 90 grados es cero, eso
iba a traer como consecuencia que el producto escalar entonces iba a ser cero. Y si el producto escalar es cero, podríamos entonces afirmar que los dos vectores formaban un ángulo de 90 grados o decíamos simplemente los vectores son ortogonales. Ejemplo de vectores ortogonales, si estábamos trabajando en el plano, muy particulares, vimos que eran los vectores unitarios I y J, I cuyas componentes eran 1, 0 y J cuyas componentes eran 0, 1. Si formábamos el producto escalar de dichos vectores, pues este producto escalar nos iba a dar justamente 0. Bien, y por lo tanto, I y J eran vectores ortogonales. Pero además de ser vectores ortogonales, también ya habíamos visto que estos vectores eran vectores unitarios. Si estuviésemos trabajando en R3, entonces los vectores I, J y K, vectores unitarios, iban a tener las componentes en el primero, 1, 0, 0, el vector unitario J era 0, 1, 0 y el vector unitario K era 0, 0, 1. Cada uno de esos vectores unitarios, pues, iban a tener o servían para definir las direcciones de los ejes coordenados en R3. Bueno, estos vectores también, justamente, si nosotros formamos el producto escalar, digamos, de I.J, el resultado nos va a dar 0, I.K también nos daría 0, K o J.K nos daría 0. Es decir, estos vectores, este conjunto de vectores son ortogonales 2 a 2. Cuando tenemos un conjunto de vectores, los cuales son unitarios y son ortogonales 2 a 2, pues se dice entonces que estos vectores se le llaman vectores ortonormales. Bien, eh, una particularidad que tienen estos vectores y que facilitan eh, la escritura de cualquier vector del espacio, en este caso, por ejemplo, R3, que siempre permiten escribir cualquier vector de R3 como una combinación lineal de dichos vectores. Así, por ejemplo, si X es un vector de R3 cuyas componentes son X1, X2, X3, pues este vector lo podemos escribir como la primera componente de X, que es X1, multiplicado por el vector unitario Y, más la segunda componente del vector X por el vector unitario J, más la tercera componente del vector X por el vector unitario K. Eso siempre era factible y también pudiéramos ir adelantando eh, un concepto que se estudiará más adelante, que sería el concepto este de base de un espacio vectorial. Es decir, en este caso, con los vectores I, J, K, va a ser posible escribir cualquier vector de R3. Bueno, eh, en el caso de la operación que vamos a establecer ahora, solamente va a ser definida en vectores de R3. ¿Bien? Cuestión esta en la que el producto escalar que recién recordamos, podíamos hacerlo en general para vectores de Rn. Solo que la representación geométrica la íbamos a mostrar o solamente se puede mostrar en R2 y en R3. Sin embargo, esta nueva operación de vectores que vamos a definir es exclusiva
de vectores de R3. A diferencia de la operación anterior en la que a dos vectores le asociábamos un número real, un escalar, en este caso, esta operación, dado dos vectores de R3, le vamos a asociar como resultado un nuevo vector. Pero presentemos esta definición en forma de un problema. Sean A y B vectores de R3. En este caso son dos vectores cualesquiera de R3, donde A1, A2, A3 serían las componentes del vector A y B1, B2 y B3 son las componentes del vector B. Se consideran que estos dos vectores no son paralelos, es decir, el vector A no es un múltiplo escalar del vector B. ¿Bien? Es decir, estos vectores A y B no tienen la misma dirección. Y se pretende encontrar un vector C que no sea el vector nulo o sea el vector cero. Pero este vector que necesitamos encontrar debe ser ortogonal a A y ortogonal a B, simultáneamente. Bueno, si este vector que nosotros pretendemos buscar es ortogonal a A y ortogonal a B, analicemos qué es lo que esto puede significar. Para ello, consideremos que este vector C que estamos buscando y que además estamos requiriendo que sea diferente del vector 0, tenga componentes X y Z. Si C es ortogonal a A, entonces su producto escalar es 0. Y cuando nosotros aplicamos la definición de producto escalar del vector C con el vector A, pues que es justamente la suma de los productos de las respectivas componentes, nos quedaría una ecuación A1X más A2Y más A3Z igual a 0, en la que en esa ecuación lineal las incógnitas son X y Z, justamente las componentes del vector C que estaríamos buscando. Y en esa ecuación lineal, A1, A2, A3 serían los coeficientes de dicha ecuación. De manera análoga, si C también es ortogonal al vector B, significa entonces que el producto escalar de C punto B es 0, y al aplicar la definición, pues nos quedaría la ecuación B1X más B2Y más B3Z igual a 0, teniendo en cuenta que B1, B2 y B3 serían las componentes, en este caso, del vector B. En resumen, en realidad lo que tenemos es un sistema de dos ecuaciones y en la que intervienen tres incógnitas, X, y Z. Bien, justamente encontrar el valor de las incógnitas en este sistema de X y Z, con ello estaríamos tratando de encontrar las componentes del vector C que será ortogonal al vector A y al vector B dado. Pero analicemos el sistema en cuestión, que está formado por dos ecuaciones con tres incógnitas. Primera cuestión, como se está exigiendo o como, no, como se planteó en la premisa del problema, que los vectores A y B no son paralelos, es decir, ninguno es un múltiplo escalar del otro, quiere decir que cuando nosotros intentemos eliminar la variable X en esta segunda ecuación, lo cual significa que tratemos en la matriz de los coeficientes, tratemos el A sub 1, considerando que sea un número
distinto de cero sea el pivote, y cuando tratemos de hacer cero el, el coeficiente que estaría en la segunda ecuación, mediante la famosa operación de reemplazo, si nosotros intentamos a reemplazar dicha ecuación, nunca podrá ocurrir que cuando hagamos el cero acá, todos los demás también se hagan cero, porque eso únicamente ocurriría si los vectores son, eh, eh, ¿cómo se llama? Proporcionales, es decir, realmente fuese uno un escalar múltiplo del otro. Y dado que ese requisito no se plantea de que no existe, pues cuando nosotros hagamos cero, la posición en la matriz de los coeficientes, hagamos cero, la posición está 2 1, eh, en la posición 2 2 habrá siempre un número distinto de cero, y en consecuencia, si por alguna casualidad en la posición esta 2 2 se hace cero, obligatoriamente o necesariamente en la posición 2 3 tendría que ser distinto de cero. Bien, pero en caso de que ya acá, en esta posición, no sea un número distinto de cero, nos estaría indicando que la x sería una variable básica, que la y sería una variable básica, y ya la z sería una variable libre. Que esto significa que ese sistema, además de tener como solución evidente la llamada solución trivial, ya que esto es un sistema homogéneo, pues al tener una variable libre, el sistema entonces tendrá infinitas soluciones. Y justamente lo que nos interesa es encontrar las soluciones no triviales, al menos una. Y para ser más específico, es suficiente con una de esas soluciones no trivial. Bien, por suerte, una solución de las infinitas soluciones que tiene este sistema homogéneo, la podemos expresar de una manera para que no se, para poderla recordar fácilmente en términos de determinantes de orden 2. La primera, X, ¿sí? Como una solución de este sistema, podemos que la incógnita X, si la reemplazamos por el determinante de orden 2 que está formado por A2, A3, B2, B3, pues en el caso de la Y, por el determinante A1, A3, B1, 3, y esto multiplicado por -1, y Z por el determinante A1, A2, B1, B2, pues en- podemos verificar que ellas, eh, con esos determinantes, es posible encontrar la solución. Pero fijémonos, por ejemplo, para escribir este determinante que representa la solución para la variable X, observen que para la hora de ustedes recordarlo, es como si nosotros elimináramos, hacemos abstracción eliminando justamente en la matriz de los coeficientes la primera columna, y justamente lo que nos queda es A2, A3, B2, B3. ¿Bien? Es lo que nos queda acá. Para encontrar la solución de la incógnita Y, podemos hacer algo similar. Es como si en la matriz de los coeficientes, la segunda columna, que es la que está asociada con la variable y, la eliminamos y nos quedaría A1, A3, B1, B3. Solo que este determinante de orden 2 lo vamos a multiplicar por -1. Y eh, el A, para encontrar la solución en la incógnita Z, es como si acá eliminásemos
la tercera columna de la matriz de coeficientes y nos quedamos con el determinante formado por A1, A2, B1, B2. Bien, como para que puedan fijar más fácilmente que de esa manera se puede obtener la solución. Pero verifiquemos, si nosotros con estos valores de X, Y y Z los reemplazamos, por ejemplo, en la primera ecuación, donde está X, ponemos este vector de orden 2, donde está Y, los reemplazamos, y donde está Z, aquí Z lo reemplazamos. No es difícil de ver que en realidad esto corresponde a un determinante de orden 3, en el cual lo que aparece acá escrito en el miembro izquierdo de esta igualdad es el desarrollo de ese determinante de orden 3 por la primera fila. Es decir, cuando usted va a hacer ese determinante por menores, y en este caso por la primera fila, sería, usted multiplica, ¿sí? El elemento a su 1, 1, que sería este, por el determinante de la submatriz de orden 2, que sería justamente A2, A3, B2, B3. Bien, después, cuando usted pasa en la misma primera fila, pero segunda columna, como ahí está en la posición 1, 2 y la suma de la fila, del número de fila, de la orden de la fila con el orden de la columna es un número, es 3, un número impar, por eso aquí teníamos que poner este número negativo. Bien, y de manera similar para cuando estamos en la primera fila, eliminamos esa primera fila y esa tercera columna, 1 más 3 es 4, ese menos 1 elevado a la 4 hace que el lazo en 3 quede positivo y multiplica al determinante de la submatriz de orden 2. Es decir que realmente lo que queda es un determinante de orden 3 en el que este determinante de orden 3, si se fijan bien, la primera fila y la segunda fila son iguales. Y cuando un determinante tiene dos filas o dos columnas iguales, pues ya directamente podemos afirmar que el resultado va a ser cero. De manera similar, si hacemos el reemplazamiento de estos valores de X, Y y Z en la segunda ecuación, en realidad se puede ver que esto es un determinante de orden 3, el cual se ha desarrollado, el cual este determinante de orden 3, pues se puede interpretar que se ha desarrollado por la última fila. Bien, y en ese caso, como el determinante este de orden 3, la primera fila y tercera fila son iguales, pues el determinante es cero. Conclusión, estos vectores, es decir, estos números expresados a través de estos determinantes representan la solución de este sistema y por consiguiente, en el problema que se había planteado, que sería que dado dos vectores de R3, cuyas componentes eran A1, A2, A3, y de B eran B1, B2 y B3, considerando que estos no eran paralelos, la búsqueda de un vector distinto del vector cero que fuese ortogonal a A y a B simultáneamente, era posible expresarse, o es posible entonces expresarse a través de un vector donde las componentes, una forma de recordarlo, es a través de estos determinantes de orden 2. ¿Ok? Es decir, la primera componente, para que vayan fijando, si lo tienen así, usted dice, sería el determinante de A2, A3, B2, B3. ¿Eh? En el de la segunda componente, sería el determinante con signo multiplicado por -1, entonces sería el A1, A3, el B1, B3. Y el tercer determinante
de orden 2 sería el A1, A2, B1, B2. ¿Bien? Que también este vector de orden 3 lo podemos escribir como la combinación lineal de los vectores I, J y K. Bien, lo podemos escribir también en esta forma como combinación lineal. Y esto, cuando nosotros lo escribimos en forma de combinación lineal, en la que se incluyen los vectores ortonormales y JK, como recurso, podemos entonces eh, expresarlo como un determinante de orden 3 en el que en la primera fila siempre vamos a poner a los vectores unitarios I, J, K. En la segunda fila estarían las componentes del vector A y en la tercera fila las componentes del vector B. ¿Sí? Que sería la forma en que se puede calcular ese vector que va a ser ortogonal simultáneamente al vector A y al vector B. A manera de ejemplo, supongamos que el vector A tiene componentes 3, -1, 2 y B componentes 4, 0, -1. Nosotros vamos a probar ahora de que A cruz B, es decir, el producto vectorial de A cruz B, no es igual, va a ser igual a I más 11J más 4K. Para ello, simplemente planteamos A cruz B como el determinante de IJK. En la segunda fila colocamos las componentes de A y en la tercera fila las componentes del vector B. Ahora desarrollamos por la primera fila y cuando nosotros desarrollamos por la primera fila, aquí lo que nos queda es justamente esta combinación lineal en la que los componentes de estos vectores son los determinantes estos de orden 2. Hacemos el cálculo de los respectivos vectores de orden 2 y se obtiene como resultado el vector que estaba indicado anteriormente. Se puede probar además que estos vectores I y JK, que ya habíamos visto que eran vectores ortonormales, es decir, su longitud es 1 y son ortogonales 2 a 2, que cuando formamos el producto vectorial del vector I con el vector J, es decir, el vector I, cuando lo multiplicamos vectorialmente con J, nos produce como resultado el vector K. Cuando J lo multiplicamos vectorialmente con K, nos produce el vector I, que va a ser ortogonal a ellos dos. Y cuando formamos el producto vectorial de K con I, esto nos va a producir el vector J. ¿Bien? Es interesante esta otra propiedad. Pero tienen que ser, importante, tiene que ser en este orden. No es, eh, digamos, J cruz I. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahora aquí en las propiedades, el producto vectorial, como una de sus primeras propiedades, como una de las propiedades, es que él no va a ser conmutativo. Bueno, la primera propiedad es que A cruz B es ortogonal a A y B, al vector A y al vector B. Bueno, esto se deduce de la propia definición y de la manera en que se busca ese vector que representa a A cruz B, que va a ser ortogonal a A y ortogonal a B. Bueno, esa es la primera propiedad. La segunda es que si usted permuta las posiciones en este caso para formar el producto vectorial, pues si lo permuta, pues lo que se va a obtener es
el mismo vector, que se va a obtener un vector que va a tener la misma dirección que el vector A cruz B, solo que va a tener la misma longitud, pero su sentido de recorrido cambiaría. Por eso es que si nosotros permutamos las posiciones, nos daría un vector que tiene un sentido de recorrido contrario. Y eso fácilmente se deduce si lo expresamos en términos del determinante. Ya sabemos por propiedades de los determinantes que si usted permuta dos filas en un determinante, pues se obtiene el determinante original, pero con signo contrario. La tercera propiedad establece que cuando efectuamos el producto vectorial de un vector consigo mismo, el resultado nos va a dar vector cero. Y claro, del mismo análisis de plantearlo en forma de un determinante, eh, en la primera fila usted tendría IJK. En la segunda fila tendría que poner las componentes de A y en la tercera fila nuevamente las componentes de A. Y si en un determinante hay dos filas que son iguales, pues ese determinante nos daría cero. Es decir, en este caso, cada una de las componentes sería cero. Por eso es que el resultado acá sería el vector cero o vector nulo. También, si efectuamos el producto vectorial de A cruz el vector nulo, el resultado de manera similar va a ser el vector nulo. Y que ya incluso se podría estar infiriendo de esta propiedad 3 si los vectores A y B, si los vectores A y B son paralelos, significa que uno es un escalar múltiplo del otro. Y ese escalar usted lo pudiera sacar eh, fuera del operador determinante. Y al sacarlo hacia afuera, le van a quedar siempre dos filas iguales y el resultado le va a dar del determinante como tal, le daría cero. Y eso se traduce en que el vector que se va a obtener sería el vector nulo. Luego, se puede concluir también que si el producto vectorial de dos vectores nos da el vector nulo, entonces es porque estos vectores necesariamente tienen que ser paralelos. Así que una forma en la que usted pudiera probar que dos vectores son paralelos es mostrando que su producto vectorial es el vector nulo. Y finalmente, hay una interpretación geométrica que tiene este producto vectorial. La deducción es un poco larga, pero de la misma manera que se hizo la deducción o se hizo una interpretación geométrica del producto escalar, también el producto vectorial admite una interpretación geométrica. Y es que cuando usted al producto vectorial de los vectores A cruz B, el resultado le da un vector que es ortogonal. Entonces, A cruz B va a ser un vector que es ortogonal al vector A y al vector B. Con el vector A y el vector B, siempre usted puede generar un paralelogramo. ¿Mm? Siempre puede generar un paralelogramo, donde el módulo de A y el módulo de B serían las longitudes de ese paralelogramo, de ese cuadrilátero, en la que los lados opuestos van a ser paralelos y van a tener igual longitud. Bueno, si con tita nosotros denotamos el ángulo formado entre los vectores A y B, bueno, justamente en esta expresión dice que cuando nosotros a este vector A cruz B le hallamos su módulo, se puede expresar como el producto de los módulos de dichos vectores
pero ahora es por el seno del ángulo comprendido entre estos dos vectores. Pero fíjense que en el producto escalar A punto B era el producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido. En este caso, el módulo del producto A cruz B es el producto de los módulos, pero por el seno. Y al ser por el producto, al serlo, al multiplicarse en este caso por el seno de alfa, podemos hacer la siguiente interpretación. El módulo de A representaría la longitud de la base de este paralelogramo. Y módulo de B por el seno de tita estaría representando justamente la altura de este paralelogramo. Conclusión, base por altura nos estaría dando el área del paralelogramo. Y por consiguiente, el módulo del producto vectorial de dos vectores, lo que nos va a dar como resultado es el área del paralelogramo determinado por los vectores A y B, que en este caso son los que están involucrados. Bien, bueno, acá no lo había mostrado, pero justamente cuando en este triángulo rectángulo, eh, en este triángulo rectángulo, el módulo de A representa la hipotenusa. Bien, y la altura entonces sería eh, la el- la longitud de la hipotenusa, que es el módulo de B, por el seno del ángulo que se le opone a ese cateto. Bien, así que, conclusión, esto lo que nos va a dar es área del paralelogramo. Bien, bueno, eh, podemos entonces ahora presentar la combinación de estas dos operaciones, que la vamos a llamar producto mixto, en el cual se combinan el producto escalar y el producto vectorial. Para ello, supongamos que tenemos tres vectores, sean A, B y C, vectores de R3. Recuerden que esto es exclusivo para vectores de R3. Y vamos a utilizar, por ejemplo, la expresión A cruz B punto C. Es importante que presten atención a este detalle que vamos a decir. Eh, si nosotros seguimos el orden de izquierda a derecha, acá debemos ejecutar primero la operación A cruz B, es decir, el producto vectorial de A con el vector B, A cruz B. El resultado de ejecutar primeramente esta operación nos va a producir como resultado un vector que va a ser ortogonal a A y a B, pero va a ser un vector que va a pertenecer también a R3. Y ese vector resultante lo podemos multiplicar escalarmente, y al multiplicarse escalarmente con C, bueno, el resultado final sería un número. Bien, por eso podemos plantear que tiene sentido esta expresión que acabamos de escribir. Pero tiene sentido si la ejecutamos en el orden S. Primero, efectuar el producto vectorial y al vector resultante multiplicarlo escalarmente como tal. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en lugar de ejecutar primero el producto vectorial, realizamos primero el producto escalar, en este caso B.C? Como la operación de producto escalar nos da como resultado un escalar, entonces no tiene sentido que usted diga acá A cruz un escalar, porque la operación cruz o producto vectorial únicamente se establece con vectores de R3. Es decir, eso carece de significado. Así que
cuando se involucran tres vectores en esa operación mixta, la primera operación a efectuarse necesariamente tiene que ser la del producto vectorial y el resultado final sería la del producto escalar. Bien, y cómo pudiéramos establecer. Miren, que es muy fácil también de poderla plasmar por medio de un determinante. El producto vectorial de los vectores A y B, A cruz B, esta, ya sabemos que sus componentes están dados por estos determinantes de orden 2, como hicimos al principio. Y las componentes de C las colocamos acá. Bien, pero como el producto escalar justamente es la suma de los productos de las respectivas componentes, es decir, este determinante primero lo tenemos que multiplicar por C, el segundo determinante lo tenemos que multiplicar por C2 y el tercer determinante multiplicarlo por C3. Antes quiero que observen lo siguiente. Acá ustedes no ven el signo negativo. ¿Por qué? Porque se permutaron las dos columnas. Nosotros teníamos antes el signo negativo y aquí teníamos A1B1 y aquí A3B3. Pero si permutamos las columnas, eso cambia de signo determinante y por eso que no hace falta, no hace falta justamente poner ese signo negativo ahí. Bien, entonces, este primer determinante está multiplicado por C1, este determinante por C2 y este determinante por C3. Cuando hace el análisis, en realidad es como que se ha desarrollado un determinante de orden 3, en este caso, a lo largo de la tercera fila. Conclusión, cuando tengamos que ejecutar el producto mixto, directamente pudiéramos hacerlo calculando un determinante de orden 3. En la primera fila colocamos las componentes del vector A, en la segunda fila colocamos las componentes del vector B y en la tercera fila colocamos las componentes del vector C. El resultado final pues va a ser un número. Y acá, ¿qué ¿qué interpretación geométrica podemos proporcionarle a este producto mixto? A este producto mixto podemos hacer la siguiente interpretación. Bien, cuando nosotros eh, ejecutamos el producto, vamos a planteárselo así. Cuando nosotros ejecutamos el producto A cruz B, primero, están involucrados los vectores A, B y C, que sería este es el vector A, este es el vector B y este es el vector C. Bien, con esos tres vectores, de manera análoga a cuando estábamos trabajando únicamente con dos vectores, siempre podíamos construir un paralelogramo. Bueno, con tres vectores de R3, siempre podemos construir un paralelepípedo. ¿Mm? En el paralelepípedo, todas las caras siempre van a ser paralelogramos. ¿Eh? Así que acá este sería, de este paralelepípedo, esta arista tendría longitud módulo de A, que lo mismo sería con la paralela a ella, y estas tendrían módulo de B. En el caso de estas aristas oblicuas así, tendrían longitud módulo de C. Bueno, es decir que con tres vectores de R3 siempre usted puede construir un paralelepípedo, que es la generalización en R3 de lo que sería un paralelogramo. Bien, y en el que
las caras siempre son paralelogramos. Bueno, supongamos además que tita es el ángulo formado entre, es el ángulo formado entre el vector C, este, y el vector que es realmente ortogonal a A y B. En realidad, este vector sería el vector A cruz B. Si este vector que está acá sería A cruz B, que es el vector que es ortogonal tanto a A como a B. Entonces, si miramos bien, en este caso, eh, cuando, cuando, cuando a este vector, cuando a este vector A cruz B le hallamos un módulo, ya sabemos que esto nos va a producir el área del paralelogramo determinado por A y B. ¿Bien? Y sin embargo, cuando analizamos este otro producto que está acá, módulo de C por el coseno de tita, esto lo que nos estaría dando sería la altura de este paralelepípedo. ¿Bien? Sería la altura, porque en el triángulo rectángulo formado acá, eh, la altura es justamente el producto del módulo de este vector, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo, por el coseno del ángulo, el coseno de tita, ¿sí? Asociado a este ángulo adyacente a tita. Esa sería la altura. En consecuencia, cuando usted multiplica el área de la base por la altura, en realidad lo que estaríamos obteniendo ahí es el volumen del paralelepípedo. El volumen del paralelepípedo. Y este volumen lo expresamos, esto que está acá, debemos, como esto es un número, ¿bien? Recuerden que el producto mixto al final nos da un número, estas barras que están acá debemos interpretarlas como valor absoluto. ¿Bien? ¿Por qué? Para garantizar siempre que el resultado ese nos proporcione un número, en este caso, positivo. Bien, bueno, la interpretación geométrica que tiene el producto triple o producto mixto es el volumen del paralelepípedo. Bien, en resumen, hemos visto en este caso, sí, fueron tres operaciones. Básicamente, la primera era la de producto escalar, en la cual a dos vectores del espacio siempre se le asocia un número real. Con ese producto escalar es posible determinar eh, el ángulo formado entre dos vectores y esa definición se establece o se puede definir en vectores de Rn. La otra operación fue la de producto vectorial, que es exclusiva de vectores de R3. En este caso, el producto vectorial de dos vectores siempre nos va a producir o nos va a dar como resultado un vector de R3 que va a ser perpendicular o ortogonal a los vectores involucrados. Y finalmente, el producto mixto que involucra la operación de producto vectorial y producto escalar, siempre ella, ese triple producto, siempre nos puede, el valor absoluto de ese triple producto, pues nos estaría siempre dando el volumen del paralelepípedo definido por esos tres vectores de R3. ¿Ok? Y bueno, hasta acá cerramos, vamos a decir, esta introducción de las operaciones con vectores, las cuales van a ser fundamentales para empezarlo a aplicar
a lo que sería la geometría analítica. Bien, dejemos entonces esto hasta acá.